Jorge Luis García Pérez Antúnez es una persona común y corriente, un ciudadano cubano nacido en la ciudad de Placetas, una persona sencilla, humilde, modesta, que vengo del seno de una familia obrera y campesina. Mis estudios transcurrieron de una forma normal. Desde muy pequeño me destaqué en lo que es la historia, en las letras y demás. Nací en Placetas, nací el 10 de octubre del año 1964, una fecha totalmente histórica, que me siento muy orgulloso de que mi madre me haya traído al mundo ese día. Mi madre se llamaba Alejandra García Pérez y mi padre Rubén Antúnez Lavalet. Desde muy joven tuve inclinaciones políticas, siempre estaba insertado en este sector de jóvenes que siempre estábamos en debates políticos, cuestionábamos las cosas que ocurrían dentro de Cuba e internacionalmente también, pero también mi influencia tuvo que ver también con que yo soy del municipio que se llama Placetas, en el centro geográfico de Cuba, un lugar de una amplia y larga trayectoria de lucha, de resistencia, de presidio político, de alzamiento. Mi pueblo queda cerca del macizo conocido como el Escambray, que fue escenario de una heroica lucha contra la dictadura. Todo ello era contrapelo con la poderosa y feroz política de adoctrinamiento que siempre los jóvenes cubanos recibimos bajo el totalitarismo. Era un 15 de marzo del año 1990. Tenía yo 25 años, 5 meses y 15 días. Era un joven muy entusiasta, muchas amistades. Me encontraba ese día a las 6 de la tarde en la Plaza 20 aniversario del municipio de Placetas. Allí estaban transmitiendo el discurso del general de ejército Raúl Castro, que desde la ciudad de Santiago de Cuba realizaba el llamamiento al cuarto congreso del partido. La aglomeración de personas que allí se encontraba no era porque les interesara ni mucho menos el discurso de Raúl Castro, más bien estaban allí esperando que concluyera el discurso para que comenzaran a vender bebidas alcohólicas y comenzara la fiesta. Ese discurso, como todos los que hacía Raúl y Fidel Castro durante esa época, lo transmitían de manera en cadena por todos los canales y televisión, radios y televisoras de la isla. En ese momento, hacía varios días ya que yo había tenido varios encontronazos con los oficiales de la policía política por manifestaciones ya. Yo estaba imbuido en los cambios que estaban teniendo lugar en la Europa del Este y era de ese sector que estaba entusiasmado en que era posible o en la posibilidad de que en Cuba también pudiera implementarse un proceso similar a la Glasnost y a la Perestroika. Y ese día, eran más de las 6 de la tarde, decidí declararme abiertamente opositor político y allí, en aquella plaza, cerca de la tribuna, comencé a corear consignas contra la dictadura y a favor de los cambios que debían llegar en Cuba. En un momento las personas que allí se encontraban se vieron como un poco turbadas, ¿no? Porque había que estar loco para en el año 1990, con la represión, la existencia aún de la Unión Soviética, la ortodoxia stalinista presente en Cuba, atreverse a corear consignas contra la dictadura. Allí en el acto fui reprimido violentamente por oficiales de la policía política, quienes me arrastraron por aquella plaza. Recuerdo que yo tenía una camisa de mangas largas, color blanca, y esa camisa fue inservible porque quedó tinta en sangre. Hay un detalle que yo quiero destacar. Cuando comencé a arengar, hubieron 2 personas, quizás ebrias, que intentaron como frenarme y contrarrestarme. Y recuerdo que un grupo de personas que habían ahí en la plaza dijeron, no lo vayan a tocar porque entonces se va a poner malo esto. Eso demostró solidaridad, demostró respeto, aun cuando el miedo que había. De allí fui prácticamente amarrado en una moto sidecal, me esposaron y me amarraron con un cable de tipo como si fuera un caballo y de ahí conducido a la unidad policial del municipio de Placetas, donde continué coreando esas consignas y fui sometido a una brutal y descomunal paliza por altos oficiales de la policía política, encabezada por el oficial Barata. Allí permanecí el jueves, el viernes y el sábado por la mañana. Llegaron hasta mi celda altos oficiales nunca antes vistos, quienes me condujeron a la carpeta y me dijeron, usted está liberado, pero tiene que acompañar a estos compañeros en la contrainteligencia porque usted va a ser trasladado a Santa Clara. En efecto, me trasladaron a la carretera de Camajoní, el centro de detención y tortura de la policía política, donde fui instruido por el delito de propaganda enemiga
oral. Lejos estaba de imaginar que a partir de ese momento comenzaría un largo periplo de represión, de tortura, de racismo, y que sería testigo y víctima de toda una política de hostigamiento contra mi persona. Pero también estaba lejos de imaginar que a partir de ese momento mi vida daría un vuelco muy positivo. Yo creo que el paso más importante que he dado en mi vida ha sido haber abrazado esa causa, fue haber declarado en aquella plaza pública que era un opositor. Y en efecto, fui instruido en julio de ese propio año, fui conducido a la Sala de Delitos contra la Seguridad de Estado del Tribunal Popular Provincial de Villa Clara en la causa número 4, expediente número 6, y fui condenado a 6 años y medio de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga oral.